salgan de mi ser sean de edificación para mis hermanos, que reciban, Señor, el mensaje, que reciban la instrucción, y que hoy, Señor, podamos seguir aprendiendo acerca de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por habernos buscado, por habernos llamado. Gracias, Dios, por haber fijado tu mirada en cada uno de nosotros, y hoy, Señor, con certeza, con fe, poder decir gracias por haber salvado mi alma y haberme dado un nuevo nacimiento. Gracias, Cristo Jesús, mi Señor. Amén y amén. Puede sentarse. Mis amados hermanos, la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo está relacionada con su muerte y su resurrección. En vano hubiera sido la muerte de Jesús si Él no hubiera resucitado. Como dijimos el domingo anterior, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había nada ni nadie que nos pudiera rescatar, escuche bien, de la condenación eterna. Solo para que no se le olvide, recuérdese que usted y yo hemos sido rescatados del infierno. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. No hay camino hacia la salvación más que solo Cristo Jesús. No hay nadie más. No hay nadie que después de la muerte pueda abogar por usted para sacarlo, escuche bien, de la condenación. No hay nadie. Solamente Cristo Jesús. Por eso en el Evangelio de Juan dice: yo soy el camino, la palabra y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces Cristo, en su obra perfecta, a usted y a mí nos ha redimido, nos ha rescatado y nos ha dado una nueva vida. Oiga bien, una nueva vida no en mi carne, no en mi ser, sino que nos ha dado una nueva vida. ¿En quién? En Él. Y esa nueva vida es que usted y yo somos diferentes a las personas que viven en esta sociedad. Hemos aprendido que allá en Génesis capítulo 3, en la caída del hombre, Adán y Eva pecaron, fueron sacados del paraíso donde Dios los había puesto, y a partir de ahí, usted y yo somos procreación. ¿Por qué? Porque venimos de Adán y venimos de Eva. Entonces el pecado del jardín del Edén, que abrió sus ojos, que los hizo reconocer el bien y el mal, y que les dio un libre albedrío, ese pecado, escuche bien, viene en su vida, viene en la mía, cuando nacemos de ese vientre materno. ¿Por qué Jesús es el Cordero perfecto, o porque es la obra perfecta de Cristo? Porque, escuche bien, porque la simiente de nuestro Señor corruptible, de nuestro Señor Jesucristo, es una simiente incorruptible, y nosotros venimos de una simiente corruptible. ¿Por qué? Porque la vida en esa mujer, cuando está embarazada, quien la pone es el hombre. Cuando el esperma fecunda el óvulo, entonces el hombre le da vida a ese ser. Por consiguiente, ese ser viene imperfecto, viene con el pecado de Génesis capítulo 3. Pero Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Entonces Jesús era el Cordero perfecto que se necesitaba. ¿Para qué? Para que usted y yo fuéramos llamados a una nueva vida. Entonces el domingo pasado estuvimos aprendiendo que Jesús vino como por un rescate. Jesús se presentó como un rescate, porque Jesús vino, escuche bien, para decir: hey, juez, ellos no deben nada, yo voy a pagar su deuda. Es como cuando usted va al banco y usted le digamos $30,000 y tiene una deuda como de 50,000 ya, porque ya no pagó, y usted se presenta al banco y usted viene y dice: mire, he venido porque quiero solventar mi situación económica, porque quiero pagarle. Y viene la señorita, le pide su número de deuda, le busca en la computadora y le dice: mire, fíjense que usted no debe nada,
usted no debe nada, usted está limpio. Y usted dice, ¿y eso cómo se que yo les debía? No, aquí dice que en la fecha tal alguien canceló su cuenta. ¿Por qué? Porque Él vino como un rescate. Él vino a salvar, oiga bien, lo que se había perdido. También aprendimos que Jesús vino como una propiciación, y vino como una propiciación porque también aprendimos que en el Antiguo Testamento el sacerdote entraba una vez al año a expiar todos los pecados del pueblo, y aprendimos que esa limpia de pecados o esa salvación de esos pecados tenía un límite de tiempo, y eso duraba ¿cuánto? Un año, o sea, 365 días. Pero Cristo, oiga bien, fue la propiciación, y a través de ese sacrificio Cristo perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros de una vez y para siempre. En la cruz del Calvario derramó su sangre, se entregó y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento, escuche bien, los pecados de la humanidad fueron borrados. ¿A través de quién? A través de Cristo. Entonces, como Cristo se entregó por la humanidad, oiga bien, Cristo está con sus brazos abiertos diciendo: ¿quieres ir al reino? ¿Quieres ir al Padre? ¿Quieres salir de la condenación eterna? Entonces ven a mí y yo te voy a presentar limpio. ¿Delante de quién? Delante del Padre. ¿Por qué? Porque Él fue la propiciación. Porque le voy a decir algo: un hombre sin Cristo es enemigo de Dios. Un hombre sin Cristo es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el pecado de Génesis capítulo 3. Entonces, a través de Cristo, como dice el libro de Hebreos, yo ya puedo entrar confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia y de la misericordia de Dios. Qué bueno es, mis amados hermanos, que cuando usted es cristiano, que cuando usted sabe que su paternidad está en el cielo, cuando usted sabe quién es su Padre y quién le ama y quién le ha dado valor, usted puede entrar, escuche bien, confiadamente y hablar con Él a plenitud. Pero qué feo es cuando usted sabe que ha hecho algo indebido y que le da vergüenza presentarse delante de Dios a pedirle algo. ¿Por qué? Porque usted se siente sucio. Pero cuando Cristo ha cambiado nuestro ser, ¿cómo puedo entrar yo delante del Padre? Confiadamente. ¿Por qué? Porque Él ha sido mi propiciación. Él ha sido mi propiciación, que es, Él me expió, Él limpió, Él me purificó a través de su sangre. Eso también Jesús, en su obra perfecta, vino a este mundo, escuche bien, como una reconciliación. Él nos reconcilió con Dios, Él nos reconcilió con el Padre. Escuche bien, después de ser enemigos, Él nos ha hecho que seamos ¿qué? Amigos de Dios. Y que, escuche bien, qué paz se siente en el corazón cuando uno está en paz para con Dios. Usted duerme bien, usted duerme tranquilo, como dijo la hermana ayer en el día del testimonio: dormite ya porque no es tu tiempo, así es que déjame dormir. El Señor dice que no te vas a ir, así es que dormite ya. ¿Por qué? Porque esa es la seguridad del creyente, hermano. Esa es la paz que uno siente en el corazón. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha reconciliado. Ya no siento un pesar en mí. ¿Por qué? Porque Cristo ha puesto esa paz en mi ser. Esa paz, escuche bien, que por mucho tiempo muchos buscamos y no encontramos. Muchos buscamos la paz incorrectamente. ¿Dónde? En las bebidas alcohólicas. Porque en el momento que yo estoy embriagado, no me acuerdo de mis problemas. Gozo, me alegro, grito, bailo, salto, brinco, agarro la que no es mía. Y estoy como olvidado. ¿Qué siento? Tranquilidad. Pero después que me pasa la violencia, el siguiente día ya empiezo a vivir que las guerras interiores. Pero cuando Cristo viene a la vida del ser humano, escuche bien, Él nos da esa paz, Él nos da esa bendición. Y fíjense que en Romanos 5:10, lo vamos a leer, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte ¿de quién? De su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. Porque dice: por su vida.
Entonces Jesús, escuche bien, en la obra perfecta vino como un rescate, como una propiciación, y vino, mis amados hermanos, como una reconciliación a nuestras vidas. Esa es la obra perfecta de Cristo. Eso es lo que Jesús representa en la vida del ser humano. Es lo que Jesús representa en su vida, en su familia. De que Dios, escuche bien, en su infinita misericordia ha dejado una puerta abierta que se llama Jesucristo, para que todo aquel que quiera vida, todo aquel que quiera nacer de nuevo, todo aquel que quiera estar en paz con Dios, simplemente se arrepienta de sus pecados y crea por fe que Jesús es el Hijo de Dios y le diga: hoy quiero nacer de nuevo. ¿Para qué, mis amados hermanos? Para que la obra perfecta de Cristo pueda venir a nuestras vidas y empecemos a tener una vida diferente. También porque vino Cristo, porque es la obra perfecta, porque antes éramos enemigos de Dios. Usted y yo éramos enemigos de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo número 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne nunca se va a sujetar, oiga bien, a la ley. La carne nunca se va a sujetar al Espíritu. De la única manera que la carne se puede sujetar a la ley o a la palabra de Dios es a través de ¿quién? A través de Cristo Jesús naciendo en la vida del ser humano. Hermano, la carne quiere lo del mundo. La carne quiere lo que está allá afuera. La carne quiere discoteca, la carne quiere chupe, la carne quiere droga, la carne quiere el sexo ilícito. Eso es lo que quiere la carne. Pero ¿quién es el único que puede romper esos deseos de la carne? Es Cristo Jesús reinando y viviendo en la vida del ser humano. En Santiago 4:4, escucha bien, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, que dice, se constituye enemigo de Dios. Así es que, mis amados hermanos, Jesús nos ha reconciliado. Jesús, al ver que éramos enemigos de Dios, Él trajo una reconciliación, Él trajo un perdón, Él trajo un nuevo nacer. Escuche bien, que solo lo reciben aquellos que creen en Él. Entonces, la obra perfecta de Cristo, escuche bien, nos da una nueva identidad, me da un nuevo nombre, me da un nuevo caminar. La obra perfecta de Cristo, escuche bien, me hace pasar de las tinieblas a la luz admirable del Padre Celestial y me lleva por sendas de justicia, por amor a su nombre. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, empezamos a crecer. Y ese crecimiento es un crecimiento espiritual y es una santificación progresiva que la da el Espíritu Santo que está dentro de su ser. Es por ello que todo aquel que se dice llamar cristiano debe dar frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, el decir cristiano no significa que yo sea cristiano. Escuche bien, el decir cristiano no quiere decir que sea cristiano. ¿Por qué? Porque muchos se hacen llamar creyentes o cristianos, pero no lo son. Les han metido en su cabecita o les hemos hecho creer como pastores de que son salvos, pero no lo son, hermano. Lo recibimos en las iglesias con 2 o 3 mujeres y pasan 4 o 5 años y no cambian. Siguen siendo bebedores, siguen siendo golpeadores de mujeres. Pero no los exhortamos a un cambio. ¿Por qué? Porque quizás es el hermano que más diezma. Y si yo reprendo, el hermano se va a ir. Y con lo que dé el hermano pago el local. Pero no, mis amados hermanos, nosotros como pastores, escuche bien, no podemos seguir engañando a la gente. No les podemos seguir diciendo, hermanito, no importa cómo usted venga,
Si usted viene con 5 mujeres, ay, usted venga, hermano, en el camino las va a dejar. No, mi amado pastor, tenemos que enseñar a las personas que Cristo es el rescate de esa vida, que Cristo es la propiciación y que Él nos hace estar en paz. ¿Para con quién? Para con Dios. Y por eso dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Por qué? Porque nosotros los pastores, lo bueno que hemos hecho, lo hemos adulterado. Hemos adulterado la palabra, hemos adulterado el amor de Dios. Escuche bien, le damos esperanza a la gente que pueden chupar poquito, que pueden tomar poquito, que pueden tener 2 mujeres, antes tenían 5, y quédese con 2. Pero no es así, oiga bien, por eso dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pero esa enemistad la quita la obra perfecta de Cristo. ¿Por qué? Porque la reconciliación que Dios trajo a la vida del ser humano, escuche bien, es una reconciliación activa. ¿Por qué? Porque se cumple lo que está en Apocalipsis 3:10. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, la reconciliación todavía está activa. ¿Cuándo se termina esa reconciliación, amada iglesia? Cuando suene la trompeta y Cristo venga por su iglesia. Y eso se llama rapto. También, en la obra perfecta de Cristo, Él vino como una sustitución. O sea que Él vino, nos quitó, se puso en nuestro lugar, lo flagelaron, lo vituperaron, lo golpearon, lo escupieron, le dijeron, muérete, qué tanta cosa le dijeron. ¿Y cómo lo hizo, hermano? Por sustitución. Por sustitución. Lo hizo por usted y por mí. Como cuando usted llega a un hospital y viene la persona y lo ve mal y le dice, mire, tómese mi lugar, pase usted. Usted está más fregado que yo, le dice. Pues eso es lo que hizo Cristo. Vos estás bien fregado, pero espérate, yo me voy a poner en lugar tuyo. ¿Para qué? Para darte salvación y vida eterna. Vamos a ir a Isaías, capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6. Entonces, Él vino como una sustitución. Él vino a ponerse en nuestro lugar. Él vino y dijo, no hombre, quiten al hermano Chicas. No, perdón, quiten al señor William Chicas, porque yo sufriré por él, porque yo me entregaré por él. Porque aunque sea bonito, mal hablado, mujeriego, loco, lo que sea, pero quítenlo porque yo voy a sustituir oiga bien, y voy a recibir el castigo que él se merecía, llevando sus pecados sobre mis hombros. Y miren lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso que Cristo Jesús, escuche bien, es nuestro vicario. ¿Qué es un vicario, hermano? Es aquel que agarra la deuda de otro y la asume en su vida. Por eso Jesús es el vicario de cada uno de nosotros. No hay ningún hombre. Hay iglesias que dicen que ellos son, pero el verdadero vicario del ser humano es Cristo Jesús, porque Él llevó sobre sí los pecados de la humanidad. Vamos a Hebreos, capítulo 10. Vamos a Hebreos, más adelante. Recuérdese que estamos hablando acerca de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos, capítulo 10, versículos 11 y 12.
Y dice la Escritura: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo, escuche bien, muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden, que dice, quitar los pecados. ¿Por qué? Porque los sacrificios de la ley que hacían, hermanos, cubrirlos, mas no quitarlos. Y Jesús sí quitó el pecado de una vez y para siempre. Mira lo que dice lo siguiente: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque Él se presentó en sustitución de usted y de mi vida, y de todos aquellos que han creído en el nombre del Señor Jesucristo, y ahora pueden decir que son salvos ellos y primero Dios, su casa. Porque ya en el libro de los Hechos, cuando dice que ahora soy salvo yo y mi casa, dice o significa que yo como salvo voy a reflejar el ser de Cristo, y por consiguiente mi familia va a querer de lo que yo he recibido, y a través de mi testimonio yo les voy a demostrar que cuando uno nace del agua y del Espíritu de Dios, escuche bien, somos nuevas criaturas. Entonces dice que habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, Cristo fue nuestro sustituto. Él nos quitó, Él nos dijo: yo voy a pagar por ustedes y les voy a dar una nueva vida. ¿En quién, hermano? En mí, dice el Señor. Ahora la pregunta del millón es: ¿tengo yo esa nueva vida? ¿Estoy disfrutando de la nueva vida que me ha dado la obra perfecta de Cristo? Todos vivimos, mis amados hermanos, o vamos a decirlo así, una cosa son pruebas y otra cosa son procesos de Dios. Los procesos de Dios nos purifican, los procesos de Dios nos alientan, y los procesos de Dios, escuchen bien, nunca añadirán tristezas a nuestras vidas. Las consecuencias de nuestra desobediencia o de nuestras pruebas, que son la paga del pecado, esas sí añaden tristezas. Pero los procesos de Dios, escuche bien, esos procesos que nos hacen pasar es para que nosotros tengamos una mejor vida. Entonces, si la obra perfecta de Cristo está en plenitud en nuestra vida, en nuestras familias, escuche bien, tenemos que tener vidas bendecidas y llenas del amor de Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque muchos vivimos bajo la gracia, pero todavía vivimos presos de nuestros delitos y de nuestros pecados. Muchos decimos llamarnos cristianos, confesamos que Jesús es nuestro Dios, y no estoy juzgando su salvación, pero sí estoy juzgando o estoy poniendo en tela de juicio nuestra manera de vivir, nuestra manera de andar, nuestra manera de ser, y que esa manera de ser, escuche bien, me deja que yo, como cristiano, deje mal predicado a quién, la obra perfecta de Cristo. Le pongo un ejemplo. A las iglesias llegamos muchas personas. Dentro de las iglesias llegan personas que han nacido de nuevo, muchas personas que están en procesos de santificación, y muchas personas que creen que son cristianos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque no se ve la obra perfecta de Cristo reflejada en sus vidas. Pastor, ¿y usted recibiría en la iglesia a alguien, yo lo voy a decir así, a alguien que tiene preferencias sexuales que no son correctas delante de Dios? Sí, es bienvenido.
Pastor, ¿y usted recibiría a un alcohólico? Sí, es bienvenido. Pastor, ¿y usted recibiría a un mujeriego en su iglesia? Bienvenido, él y cuantos quieran venir a la iglesia. Son bienvenidos, ¿por qué? Porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y así como nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, ellos también lo están. Pero cuando ellos vengan a la iglesia, escuche bien, yo como predicador, como pastor, tengo que enseñarle cuál es la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuál es el significado de la obra perfecta de Cristo en la cruz? ¿Para qué? Para que a través de la Sagrada Escritura, para que a través del Espíritu Santo que va a gobernar y reinar en ellos, escuche bien, les va a ser libres de toda iniquidad, les va a ser libre de toda aflicción de espíritu, les va a ser libre de, escuche bien, de esos espíritus demoníacos que han tomado dominio sobre ellos y les ha pervertido la mente y el corazón. Yo como pastor tengo esa responsabilidad. ¿Para qué? Para que estas personas puedan ser lavadas y transformadas por la sangre del Cordero. Pero yo como pastor, escuche bien, tengo que ser diligente, tengo que ser audaz y abrir mis ojos sobre las personas que vienen con este tipo de tendencias. ¿Para qué, mis amados hermanos? Para tenerlos guachados, vigilados y que no vayan a trastornar ¿el qué? El rebaño o la grey de Dios. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la obra de Cristo, escuche bien, tiene que verse reflejada en sus vidas. Pero nosotros como pastores vemos entrando a las iglesias jóvenes, señoritas con tendencias de todo tipo, pero nunca en las prédicas hablamos de esos temas. Como pastor general de una iglesia, no toco esos temas, sino que traigo un invitado, traigo al pastor de otra iglesia a que hable del homosexualismo, pero yo como representante de la ley no lo digo, sino que tengo que traer a otro a que hable de esos temas cuando Dios a mí me ha puesto por cabeza y no por cola. ¿Para qué? Para que le explique a las personas, para que lleve el mensaje de salvación, diciéndole, mis amados hermanos, que la obra perfecta de Cristo nos limpia de todo pecado. Escuche bien, de todo, mi hermano, pecado. Esa es la obra perfecta de Cristo. Si no, pregunte qué era usted antes. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Y todavía seguimos en proceso de transformación. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos va limpiando, nos va ayudando y nos va santificando. Pero claro, yo también tengo que hacer mi parte. Y es alimentarme ¿qué? Perdón, en la palabra de Dios. Cuando yo me alimento de la Escritura, entonces la obra perfecta va a empezar a lograr ¿a dónde, hermano? En mi ser. ¿Cuáles son los resultados de la muerte de Cristo? Número 1, quita la enemistad entre Dios y el hombre. No quita la enemistad. Oiga bien, nos hace amigos de Dios y nos da una nueva vida. Número 2, provee una propiciación por el pecado de todo el mundo. Escucha bien, Cristo murió por todo el mundo, hermanos, por todito el mundo, mas la salvación se alcanza individualmente, acercándonos a Él y recibiéndole en nuestro ser. Número 3, neutraliza el poder de Satanás sobre el hombre. ¿Quién tenía dominio de nosotros antes? Nuestra carne. Estábamos, oiga bien, en las redes de ¿quién? Del enemigo. El enemigo hacía de nosotros como él tal quería, pero hoy que tenemos al Espíritu Santo de Dios, Él nos puede influenciar, Él nos puede meterse en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu que está dentro de nuestro ser, que da testimonio que somos hijos de Dios, nos dice cuando estamos haciendo las cosas incorrectas. Vamos allá, Juan 12:31.
Vamos a ir a Juan. Estos mensajes son bíblicos, hermano. Juan 12:31. Si lo encuentra, me espera. Juan 12:31 y 32. Y mire lo que dice la palabra. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Quién está hablando aquí, mis amados hermanos? Jesús. Él está hablando. ¿Por qué? Porque Él neutraliza sobre el ser humano, escuche bien, el poder de Satanás. Él hace morir en nosotros los deseos de ¿qué? De la carne, mi amado hermano. Es por eso que cuando alguien viene a los pies de Cristo, escucha bien, y la obra perfecta se encarna en Él, es libre de todo pecado. Aquí dice de todo, hermano, de todo pecado. Y yo por eso siempre digo, si me quitó el alcoholismo, ¿no puede limpiar mi boca? Si limpió mi boca, ¿no puede limpiar mis emociones? Si limpió mis emociones, ¿no puede cambiar mi carácter? Si cambió mi carácter, ¿no puede quitar mi orgullo? Claro que sí. Y es por eso, escuche bien, que cuando la obra perfecta de Cristo está en todo nuestro ser, todos los días hay cosas que cambiar. Todos los días, hermano. Todos los días tiene que haber un cambio en nuestro ser. Toditos los días. Toditos los días Dios va, oiga bien, va transformando, escuche bien, hasta que seamos perfeccionados en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando Él venga por la iglesia o seamos la primera resurrección de los muertos. También la obra perfecta de Cristo resuelve el poder del pecado sobre la humanidad. Número 5, satisface la ley quebrantada y quita la maldición. Escuche bien. Antes de Cristo, la gente cree, o escuche, hay maldiciones generacionales. En Cristo ya no hay. Antes de Cristo hay maldiciones generacionales. En Cristo ya no las hay. ¿Por qué? Porque Él rompe todo pecado. ¿Cuántos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, bisabuelos hicieron tratos en su idiosincrasia con el diablo? Pactos de sangre. Pero en Cristo se disuelven, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos limpia de todo pecado. Es por ello, oiga bien, que Él es perfecto y es Él puro y sin mancha. Vamos a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Y dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, que dice maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Es fea la expresión, pero ¿qué se hizo Cristo por usted y por mí? Ahí lo dice. Por un hombre entró el pecado, Adán, y por un hombre salió Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Cristo, escucha bien, viene a transformar la vida del ser humano. Cristo, escucha bien, nos da un convencimiento de nuestra vida pecaminosa y escuche bien, y hace que la obra de Cristo perfeccione nuestro estilo de vida. Por eso dice, aquel
está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hermano, yo ya no puedo seguir viviendo mi vida pasada. ¿Por qué? Porque ya nací de nuevo, porque ya soy una nueva creación. Y si sigo viviendo mi vida pasada, hoy nos es necesario nacer de nuevo. Vamos allá a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos a leerlo del 5 al 7. Y dice: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó, escuche bien, en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Cuando Él venga por su iglesia y después vengamos con Él en su segunda venida. 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuando os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo, que dice, de la gracia. ¿Cuál gracia? La gracia es la obra perfecta de Cristo en nuestro ser. Hermanos, no podemos seguir diciendo que somos cristianos y abrazando el pecado de este mundo. No me la estoy llevando de espiritual. No le quiero decir que somos espiritufláuticos, que nos van a salir alitas. Somos pecadores, claro que somos pecadores. Mas ya no somos esclavos del pecado. No somos esclavos del pecado, porque Cristo nos ha libertado. Cristo nos ha dado un nuevo nacer. Cristo nos levantó, oiga bien, de ese lodo cenagoso y hoy nos ha puesto en un lugar firme, nos ha puesto en la roca que es Él, esa roca que los construidores despreciaron, que los edificadores hicieron a un lado, pero Él es la roca donde usted y yo tenemos que estar cimentados para que Él perfeccione esa obra que ha comenzado en nosotros. Salmo 138:8. Salmo 138:8. Él perfeccionará la obra que ha empezado en su vida, mi amado hermano. No se sienta mal cuando usted se deslice. Levántese y pídele perdón a Dios y dígale: Señor, perfecciónate en mí. Señor, llévate esos malos pensamientos. Señor, perdóname porque volví a tropezarme con la misma piedra. Pero no se quede tirado, sino que levántese en el nombre del Señor y dígale: Señor, aquí voy en tu nombre, porque tú vas a perfeccionar la obra que has empezado en mi ser. Salmo 138:8. Y dice el Salmo 138: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios está con nosotros, hermano. Dios va a perfeccionar lo que Él ya empezó. Dios, oiga bien, nos va a librar de todo pecado de nuestra vida. Dios nos va a limpiar y nos va a dar la fortaleza para que usted y yo permanezcamos en ¿quién? En Cristo Jesús, para que permanezcamos, escuche bien, todos los días buscando esa perfección hasta que Cristo venga por nosotros. Vamos a 1 Corintios 1:8. 1 Corintios 1:8. Esa obra perfecta de Cristo, hermano, se va a perfeccionar. Esa obra perfecta de Cristo nos va a limpiar completamente desde la punta del pie hasta la coronilla. Él nos va a pulir, Él nos va a dar una nueva vida, Él nos va a dar una nueva mente. Él hará cosas grandes y extraordinarias en su vida y en la mía cuando vengamos, oiga bien, arrepentidos, pero no solo de labios, sino con todo nuestro ser. 1 Corintios 1:8.
el cual también os confirma hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis, ¿qué dice? Irreprensibles. ¿Qué es ser irreprensible? No tener una cola que nos pise. Eso es ser irreprensible. Que éticamente, moralmente y espiritualmente, escuche bien, nadie nos pueda señalar. A mí me podrán señalar, pero cuando me señalan a mí dicen, este era bolo. ¿De qué están hablando? De mi pasado. Este era malcriado, este era mujeriego, este era loco, este tiraba piedras. Pero ¿en qué estamos? En mi pasado. Pero ahora que estamos en Cristo, escuche bien, tenemos que ser ¿qué? Irreprensibles. ¿Cómo se logra eso? A través de la obra perfecta de Cristo. Ahora vuelvo a preguntar, ¿la obra perfecta de Cristo la estoy viviendo en mi vida? ¿Estoy viviendo la obra perfecta en mi casa? ¿Estoy viviendo la obra perfecta en mis finanzas? ¿Estoy siendo responsable con las personas que les debo X o Y situación? ¿Estoy siendo, escuche bien, leal en mi hogar, en mi matrimonio? ¿Estoy guardando mis ojos? ¿Estoy guardando mis manos? ¿Estoy guardando mi corazón, mi mente, todo mi ser para Dios? Porque la gracia que Él ha derramado sobre mi vida hasta este día me ha tenido bendecido. Y quizás no estoy bendecido, pero igual tengo que ser agradecido con Dios. Esa es la obra perfecta. Que aunque seamos culpables, Cristo ya nos perdonó. Es por eso, mi amigo, mi hermano o hermanita que nos están viendo, si antes de Cristo abortaste un niño, ya no te sientas culpable, porque estabas muerto en tus delitos y pecados. Si fuiste infiel antes de Cristo, ya no te sigas dando golpes de pecho, porque estabas muerto en tus delitos y pecados. Pero ahora la obra perfecta de Cristo te ha dado un nuevo nacimiento, escucha bien, y te ha dado un nuevo corazón. Y muchos cristianos venimos a las iglesias y ya me siento culpable de las aberraciones que hice. Mas Cristo ya las limpió, ya las borró, ya las perdonó, escuche bien, y las perdonó de una vez y para siempre. Porque Él fue nuestra propiciación, porque Él nos trajo reconciliación, porque Él fue el sustituto. Porque Cristo, escuche bien, fue nuestro rescate. Ya no se sienta culpable, hermanito, hermanita. Cristo le ha dado una nueva vida. Ya no se sienta culpable. Siéntase victorioso, porque hoy Cristo reina y mora en su ser. Filipenses 1:10. Filipenses 1:10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, que dice, para el día de Cristo. Hermano, confiamos en Dios. Deje que Dios todos los días haga la obra en su vida y en la de su familia. Dejemos que Él sea obrando en nuestro ser hasta el día de la redención, hasta el día de la perfección, hasta el día que Él venga por nosotros y nos lleve a celebrar esa boda del Cordero al cielo. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos del pecado, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora ya no hago o obtengo las cosas de la carne, porque ahora vivo en el Espíritu de Dios. La obra perfecta de Cristo salva, restaura,
cambie nuestras vidas. ¿Por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Den un buen aplauso al Señor. Padre,